Bienvenidos nosotros a este podcast de psicología en el que les vamos a hablar del aprendizaje en diferentes contextos, ya sea en el familiar, en el escolar, en el que cada uno de nosotros vamos a explicar esos diferentes contextos. Válgame la redundancia. Entonces, bienvenidos y ojalá lo disfruten. ¿Nos presento de nuevo? Sí, pues nos presentamos, ya nos conocen porque ya siguen a su podcast favorito de psicología, pero para los que no nos conocen, pues mi nombre es Iliana. alias Tristeza. Alias Tristeza. Mi nombre es Jocelyn. Jocelyn, yo soy Karen. Furia. Yo soy Ian, muchas gracias. Y Alexa. Esa. Alexa. Muy bien, pues como bien dijo mi compañero Ian, vamos a hablar un poquito sobre la orientación en el aprendizaje específicamente. Yo creo que para esto podemos como hablar un poquito sobre qué piensa cada uno que es la orientación del aprendizaje, y luego ya vamos entrando un poquito más a fondo, vaya. Alexa, ¿quieres decirnos qué piensas que es la orientación del aprendizaje? Pues más que nada, a mi punto de vista es que se orienta más en cuestión de lo que vamos aprendiendo cada uno de nosotros, pues en diferentes contextos pues más que nada del ambiente y del mundo del que nos rodea. Nice. Muy poético, mi amiga. Muy poético. Poético. Simón. Pues comparto la idea con Alexa, que es como un asesoramiento de pues sí, cómo podemos ir aprendiendo mediante a lo largo de nuestra vida, pues, y en qué contextos influyen dentro de esto. Nice. Me gusta. Pues para mí yo lo siento más como un proceso para ayudarnos de forma autónoma. Así, por ejemplo, tengamos capacidades para, pues sí, para tanto como en el estudio y ya sean diferentes contextos. Nice. ¿Yo? ¿Tu amigo? Bueno, yo a la orientación, pues, válgame la redundancia, creo que todos vamos a cuadrar en las mismas cosas, pero sí es esta ayuda que se les ofrece a las personas para saber hacia dónde ir en diferentes cosas, o educarlos, para saber qué hacer de la mejor manera y actuar de las mejores formas, ¿no? Ya sea en lo escolar para ayudar a un niño a tener mejores calificaciones, o para saber a qué se quiere dedicar, y etcétera. Nice. Pues sí, o sea, igual yo creo que la orientación del aprendizaje... Hace un tiempo leí un artículo que decía sobre los tutores de resiliencia y cómo esos tutores de resiliencia pueden ser tus papás, tus maestros, tus perros, un libro, no, te lo juro. O sea, ¿cómo un perro puede ser tu orientador? Porque pueden ayudarte como, por ejemplo, en la parte espiritual o emocional. Ah, ok. Ajá. Una película puede dejarte algún mensaje o así. Entonces yo creo que la orientación del aprendizaje puede ser a lo mejor un poquito como... Ya, no necesariamente que una persona sea un tutor de resiliencia, sino que como que funge ese papel que te puede ir llevando. Que te orienta, en pocas palabras. Que te orienta, sí, claro. Un orientador que orienta. Ahí está el podcast el día de hoy. Ahí acabamos. Esperamos que les haya gustado. Un orientador orienta. La palabra del día. No, pero pues sí, yo creo que es eso. Sí, claro. Pero igual queremos decirles como la definición así bien de lo que dice, según varios autores. Es correcto, mi amiga, muchas gracias. Ian, compártenos. ¿Qué quieres que le comente? ¿Qué es lo que es la orientación del aprendizaje? Ah, sí. Una disculpa. Es que se pone nervioso. Me pongo nervioso. Es mi primera vez armando un podcast, entonces. Sí, claro. Lo voy a leer porque, para decirlo estrictamente como dice aquí dice que es la capacidad o proceso para mantener o mejorar su desempeño basándose en la experiencia e involucrando la adquisición, diseminación y utilización de conocimiento. Nice. Sí. A ver, ¿qué dice bien? Capacidad o proceso de organización para mantener o mejorar su desempeño basándose en la experiencia e involucrando la adquisición, diseminación y utilización de conocimiento. Sí. Pues creo que engloba lo que... Sí, básicamente que el conocimiento que vas adquiriendo te ayude a mejorar en lo que vas a hacer, ya sea en el rubro en el que tú estés, pero eso en pocas palabras, en castellano. En castellano. Sin ser tan técnicos. Bueno, ya que dijimos un poquito sobre la definición de la orientación del aprendizaje, pues nos dimos cuenta investigando que antes se centraba nada más a lo mejor en lo escolar, en el tema escolar o algo así, pero poco a poco
se fue expandiendo a otros contextos y investigamos el por qué se expandía a otros contextos. Sí, claro. Y pues esto es porque se dieron cuenta que el humano es muy complejo, ¿no? O sea, no podemos encasillar el aprendizaje solamente en un área de la vida, ya sea en la laboral, En la familiar. escolar, Ajá, involucra muchísimas. Prácticamente todos los ámbitos. todo en la vida. Ajá, muchísimas más áreas, entonces... Prácticamente porque somos un ser sociable y Ajá. el contexto influye mucho. ¿No? Sí, al ser sociable nos convertimos en un ser completamente complejo. Sí. Que Y nos hace cambiante, o sea, más que nada. Sí, exacto. Al estar en una nueva sociedad cambiamos de diferente forma. Yo no estoy actuando igual con ustedes que actuaría con otra Con persona. amigos, Totalmente ajá. diferente. Ah, no, sí, Ah. sí. Pero sí. Esto es un podcast no quemar personas. Gracias. Gracias. Pero también es un poco de comedia, amigo. Ay, me mojé. Del agua mineral. Perdón, hace rato dije que se iba más al aprendizaje escolar. No, era más bien al aprendizaje vocacional. Antes solamente se centraba en el área vocacional, pero luego se dieron cuenta de estos puntos que estamos hablando y ya empezaron a desarrollarse en diferentes contextos. Pues les vamos a hablar un poquito de esos diferentes contextos y pues para que los conozcan también y puedan tener un poquito de ¿Cómo es claridad. Sí, Ujú. sí, sí. Amiga Alexa, ¿quieres empezar? Les comenzaré a hablar sobre la orientación personal, ya que más que nada pues esto se refiere a la capacidad de una persona de poder cambiar, vaya la redundancia, de entenderse a sí misma, de comprender lo que hace, sus acciones, emociones, o sea, todo lo complejo que más que nada tiene en sí mismo, ¿sí? También, por ejemplo, eso influye mucho tanto a la toma de decisiones, toma de cada acción que influyen, pues más que nada, como dices, no, bueno, en la persona. Sí, por ejemplo, un ejemplo sería que, por ejemplo, en mi persona que tuve que tener orientación para poder saber, al saber cómo era o en qué persona me llegaría a convertir para poder ser. Ok. No, Sí. no podríamos relacionar, no sé, a lo mejor no sé si medio forzado, pero hasta ir a terapia, ¿no? Como que... Sí. ¿Por qué? Porque tanto te orientas, por ejemplo, en este caso el terapeuta le comentas, por ejemplo, digamos una ocasión, que si sabes que esto me está picando, en esto la estoy cagando, digo, o sea, ¿cómo le hago? O sea, te orienta a decir, no, ¿sabes qué? Ese camino está mal, tomas otro tipo de decisiones y, o sea, te hace cambiar o te orienta a cambiar de actitudes, de acciones, más que nada. Sí, claro. Sí. Y, por ejemplo, yo sé qué ámbitos o qué acciones Pues te a han mí ocasionado. me ha influido mucho en cuestión de lo educativo, porque bueno, yo voy a dar un caso mío que me pasó en la secundaria. Por ejemplo, yo tenía un profesor que yo no veía avances con él, o sea, y siempre trataba de participar y era como que no me tomaba en cuenta. Y yo lo veía de esta manera porque se veía muy lógico que todos mis compañeros demás participaban y para mí era como, Estás destacado. ajá, como, bueno, o si no decía algo y era como que no, esto no está bien. Entonces yo de Es de ahí... los profesores que te dicen de que no hay preguntas tontas, el otro Sí. sí. Y tú Preguntas preguntas, y tú algo. no, eso sí es una pregunta tonta. Sí. Ah, bueno. Entonces pues yo de esa manera yo fui como que haciéndome más como tímida y callada, o sea, no relacionarme con equipos, no nada, estar más callada, y eso me afectó mucho ya cuando pasé de año, ya era más como callada y entonces fue como que ese rendimiento escolar que yo tenía, o sea, iba bajando, entonces yo digo que también eso incluye ya lo profesional, también los profesores que o sea, de cierta manera ellos te tienen que impulsar para ser, o sea, una persona autónoma, o sea, no dejar las cosas de un lado y tomarte mucho en cuenta. Entonces, pues yo digo que eso me pasó en lo educativo. A ver, yo algo más o menos parecido tuve porque, bueno, cuando yo entré a la primaria, yo ya se supone que ya más o menos sabía como que leer las primeras letras, ya más o menos medio defendía, ¿verdad? Pero con la maestra, como la mayoría no alcanzaba
a saber, porque pues, no, bueno, no sé, era mi mamá muy exigente a lo mejor. Entonces, Llora. no, todavía no. Pues me retrocedí mucho, me cohibí mucho porque como que no me tomaban mucho en cuenta a mí y me sentí muy aparte siempre. Entonces como que no me juntaron mucho en esos primeros años. Momentos. Ajá, en primero y segundo no. De hecho, el 90% yo creo que de la escuela lo falté porque pues de plano no cuadré. Y ningún profesor me hacía el esfuerzo como para introducirme. ¿Qué parte, no? O sea, y creo que justo habla como de la importancia de... O sea, porque la orientación es lo que decíamos, va en muchos ámbitos, ya hablamos del personal y hoy estamos en la parte educativa, porque pues yo creo que sí te puede frenar mucho, ¿no? O sea, Sí, porque sí, son los sí. primeros momentos. en Tanto los que socialmente estás. como en la educación, porque de hecho ya para cuando estaba en segundo como que me perdí, no supe cómo leer, o sea, entonces me medio perdí en primero y segundo porque pues no supe. Y en tu seguridad. Aparte también, bueno, siento que influye mucho que es como uno de los primeros contextos en donde sales fuera de tu familia. Sí, Entonces que no haya como un apoyo o una orientación, sí hace que te pierdas con... Sí, Ahí muchas es donde cosas. prácticamente cambia todo tu ámbito, ¿no? sí. Tanto porque sales de tu núcleo que dices, yo de aquí para dónde corro, Sí, de sí, mi patio sí. para allá. De hecho, cuando entré a la primaria me equivoqué de salón, entré a los salones de tercero. Y yo estaba... Por eso no entendí nada. Por eso me contemplaba en eso, o sea, No crees, no crees. ellos ya se ven bien y yo no. Estuve en año en tercero, o sea. Estaba viendo la acción. No, sí me sentí mal ese día porque estaban todos leyendo una frase y yo como, ¿qué es esto? No sé qué es. Pero bueno, ese es otro tema, no hablemos de eso. Pues no hay que regresar conmigo. No voy a llorar. Y ahí está. No, sí, y creo que también, o sea, en la parte escolar hay muchas cosas que pueden afectar, o sea, para bien o para mal, Sí. el aprendizaje. Y yo creo que justamente como decías, uno de ellos es el tema familiar. ¿Qué Ajá. tanto apoyo tienes? Sí, bueno, por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, cuando estaba estudiando en la universidad, ¿sí estoy estudiando? Seguimos. En otra etapa. ¿Qué etapa? Hubo un tiempo en el que me di de baja porque, bueno, aparte de que haya como un buen entorno en lo escolar, siento que la familia influye mucho. Bueno, porque a mí me influyó mucho porque me di de baja un tiempo, porque cierta parte de mi familia no estaba como de acuerdo en la carrera que yo había escogido. Entonces también es un entorno en el que estás como a diario y que no haya como ese apoyo también, pues te frena mucho a seguir Sí, lo claro. que quieres. Entonces, pues sí, siento que la orientación familiar es muy importante. Y bueno, pues la orientación familiar es un proceso en el cual, pues sí, la familia tiene que como llevar como Como Unas pautas. Ajá, tiene que llevar como pautas y también en esta orientación debe de como seguir como ¿cómo decirlo? Se debe de indagar como en la dinámica familiar, qué tanto puede aportar la familia hacia el alumno, la persona que está cursando. Sí, no te apoya. Y también el cómo influye, ¿no? Porque como tanto los comentarios, las decisiones, Sí, todo eso, de cierta manera, pues afecta e influye de mil y una maneras, ¿no? No. Sí. Y si sientes que no te apoya tu familia, pues sí Ajá. se vuelve Sí, Muy más cambiante. complicado. Sí, es muy importante que haya como una buena dinámica y que pues la familia cumpla como con cierta función, que es como dar seguridad también de cierta forma a esa persona. Sí, claro. Sí. También siento que es muy importante que se hable como de la importancia de la planificación en la familia, porque pueden haber pues familias muy grandes y no se les puede prestar como la atención a cada miembro de la familia y eso puede ocasionar que, no sé, algún miembro se quede estancado como en cierta parte y no aprenda lo suficiente. Y fíjate, yo creo que, o sea, perdón, eso no muchas veces lo piensan las familias. Ajá. Porque realmente no se ponen a ver a futuro qué tanto les puede afectar el tener muchos hijos sin pensarlo, sin tener justamente esa planificación, porque pues no sé, o sea, no siempre, no tenemos asegurado nada, ¿no? Y mucho menos la economía. Entonces... Sobre todo en estos tiempos. Se viene la tercera guerra mundial, compañeros. Tercera Guerra Mundial. Prepárense para un que no. cohete. Esperemos que no. Pero sí, o sea,
sea, justamente creo que es muy importante eso que dices porque no pensamos a futuro realmente en cómo le va a afectar a nuestros hijos la dinámica familiar que estamos teniendo. Ajá. Y creo que ahí, por ejemplo, podemos meter la parte de la orientación sexual, porque también existe la orientación sexual. Híjole, yo creo que también es muy importante poder tener orientación sexual. Recuerdo que hace ya un tiempo, cuando se puso por primera vez el tema de la educación sexual en las escuelas, híjole, pues hubo mucho revuelo. O sea, Todavía hay un revuelo sí, enorme. Todavía, de hecho, hay Sí, sí. padres que todavía no lo prueban, de que De en las hecho- escuelas hay orientación. De hecho, la última vez, en los últimos libros firmaron para que quitaran las partes de educación sexual, ¿no? Sí, Hasta donde sí. pero porque eran de las primarias, ¿no? Si no me equivoco, el año pasado Sí, el año estuvo... pasado. Incluso todavía les asusta como que haya educación sexual en las secundarias. Por ejemplo, que hay campañas en las que van y les entregan anticonceptivos Sí, y así. Y todavía se asustan mucho por eso. Entonces, como que- Es que, Es o que sea, hay mucho tabú. muchas familias, por ejemplo, están acostumbradas, por así llamarle a la antigua, de que no se hablan mucho. esperen, vamos a hacer un paréntesis. Hubo un pequeño percance con la cámara. Ah, Es que nos contabas, Alexa. sí, que por ejemplo muchos padres están acostumbrados, o más bien los acostumbraron desde generaciones atrás, de que no se pueden hablar de, por ejemplo, en este caso de la orientación sexual. ¿Por qué? Porque les daba pena o no era lo correcto en las familias o incluso en las escuelas. Entonces sí, muchos jóvenes y adolescentes no saben muchas veces el tema o hasta les da pena. Sí, y a ver, los que normalmente saben, pues ya el internet está al alcance de las manos, normalmente lo que visitan son páginas, pues triple X, porque YouTube, entonces me voy a callar con la palabra, pero pues ya saben qué tipo de páginas y no son verídicas, o sea, son pura actuación y pues no muestran nada de lo que es la realidad, entonces la poca orientación que pueden llegar a adquirir, pues es Con errónea. Sí, o sea, al punto que justamente quería llegar mencionando lo del tema de la educación sexual, cuando salió, a muchas familias sí les dio mucho miedo. Yo creo que muchas veces imaginaban que iban a salir posiciones sexuales, el Kama Sutra, no sé, pero realmente lo que se busca y lo que se buscaba es que pues fuera justamente una forma en la que los niños incluso pudieran conocer sus propios cuerpos, conocer lo que es el consentimiento, lo que no es el consentimiento, también lo que puede pasar si surgen cierto tipo de actividades en donde pues obviamente hay una relación, es que no queremos decir la palabra porque nos lo va a bajar YouTube, Sí. pero sexual, gracias. Entonces, No nos funes, señor. es importante, pero también entendía la parte de los papás porque decían, es que también qué tipo de maestros van a enseñarle eso a mis hijos. Sí. Ahí entra también la parte de la orientación, hacia qué tipo de orientación les están dando a los maestros para darnos clases. Hay muchos puntos que yo creo que se tienen que cubrir porque hay muchos huecos en realidad. Ajá. Entonces, pero al final de cuentas, bueno, regresando al punto actual, yo sí creo que la orientación sexual es algo muy importante que se debe hablar porque, como bien dije, se conoce nuestro propio cuerpo, las formas en las que podemos planificar una familia, si no queremos planificar una familia, cómo lo hacemos, el respeto también, y pues yo creo que también eso te sirve mucho en tu autoestima, realmente. También los pros y los contras que puede tener dicha orientación. Sí, pero bueno, en mi opinión, sí, hay más pros. Hay más pros, o sea, es que yo creo que en todo caso el contra que le podemos atribuir es si alguien que no está capacitado lo brinda. Que ahí entramos a otro tema completamente diferente pues, capacitar a los orientadores a dar ese tema en específico y darlo de una forma correcta y Saber cómo plantearlo y Ajá. cómo decirlo. Sí, dependiendo de la edad, o sea, no se lo vas a plantear igual a unos niños de primaria a unos niños de secundaria. Entonces, Porque si no, lo que pasa es que al buscar información y no encontrar la de la persona que se supone que me tiene que enseñar, Ajá. vamos a acudir a este tipo de páginas que mencionaba Ian, y pues ahí no vemos la realidad. Entonces es peligroso y es preocupante. Entonces creo que realmente la orientación, la educación sexual es algo que le debemos de poner atención también. Y pues sí, chicos. Ajá. Bueno, La verdad, pues yo siento que todos estos contextos influyen mucho en que, pues sí, para que una persona tenga como
como una buena evolución a lo largo de su vida y de lo que quiere lograr. Sí, ya Porque si, bueno, siento que si en algún contexto falla, se puede quedar como estancado y el aprendizaje que tenía que lograr no lo va a llegar. Y más que nada, o sea, porque todo va relacionado, pues, y va de la mano, porque si uno en una, vaya la redundancia, en una orientación falla en todas las demás. Entonces, Sí, es más fácil que ir llegar. trabajando. Es que estamos hablando de una formación de la persona, entonces todo influye. Sí, y para manejar estos temas tienes que tener un montón de cuidado y un montón de empatía, pero yo creo que de eso nos puede hablar un poquito más Dios. ¿No crees? Bueno, Sí, o sea, bueno, es que yo os iba a mencionar sobre la empatía, que es... bueno, más que nada, tratándonos de empatía es como, bueno, se dice así como de ponernos en el lugar del zapato del otro. Pero siento que en estos casos es como llevarlo más a ser consciente cada uno, pues sí, el ver las acciones que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, si tenemos esta oportunidad, por ejemplo, de ayudar un ejemplo de los padres es que sí queda mucho marcado, eso es que desde chiquitos podemos cómo hacer un gran cambio ya cuando estamos en la escuela. Eso yo siento que va a ayudar mucho y a no tener a estos como que problemas ya en la vida adulta. O sea, Ya es como que, pues sí, más que nada yo digo que basa mucho en la educación todo. o sea, déjame ver si comprendo. O sea, a lo mejor lo que tú estás tratando de decirnos es como el ser conscientes de lo que podemos hacer con lo que enseñamos a los demás. Sí, o sea, y siento que ayuda muchísimo desde casa. Claro. Sí. Ajá, y pues teniendo esta oportunidad, pues yo creo que hay que sacarle mucho más provecho. Sí. Ujú. Pero pues Sí. bueno. Yo también, bueno, ay, yo me acuerdo que sí. Dale tiempo. Ahorita regresa. ahorita vuelve la... No, o sea, pero realmente creo que también es, o sea, por ejemplo, podemos ver, no sé, vamos a ponerlo en la orientación en el contexto escolar. Al niño que está inquieto y que no puede quedarse sentado en su lugar y que todo el tiempo está hablando y así, y muchas veces incluso los maestros ya llegan a rechazarlo o los compañeros llegan a rechazarlo. Sí, y a ver, no son los únicos problemas que hay para el aprendizaje, hay un montón de problemas. Uno de lo que podemos decir es a lo mejor la discalculia, que, pues bueno, ya hablando en castellano, es pues este problema para el momento de hacer matemáticas, al momento de decir, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño te dice, es pez. Y tú dices, Pero sí pasa, sí es una situación real. Sí, es problemático y la mayoría de personas o la mayoría de maestros, por lo menos los de primaria y algunos de secundaria, no están capacitados para decir eso y lo único que van a pensar del niño es que, pues, ¿cómo lo decimos amablemente? Pues que está menso, o sea, que no sabe. No quiero utilizar esa palabra, Pero pero... es la realidad, porque así es como Sí, se bueno, comunican los niños, no tienen como tacto. Creo que ahí también entra la empatía de que, Sí, un poquito, sí. que es algo que quería llegar, que Muchas también, veces- también importa como el contexto en el que están, porque no Sí. un niño está pasando por la misma situación que el otro, entonces si se guían nada más por algo general, no van a poder lograr que Sí, ese no niño ven tenga todo un el panorama. aprendizaje. Ajá. Sí, claro, porque ya vimos que existe lo familiar, lo sexual, lo profesional. Hay muchas cosas que no se toman en cuenta muchas veces. Sí, y la mayoría de profesionales al menos no toman en cuenta de eso. Vuelvo a lo de la discalculia, pues la mayoría de las personas van a pensar que pues el niño es menso. Y en realidad no, en realidad solo tiene un problema de aprendizaje que podrías mejorar, que podrías atender si lo llevas con las personas adecuadas. Pero pues la mayoría de personas no pensamos en eso. Pasa lo mismo con la dislexia, con las personas que empiezan a leer y de repente confunden una palabra con otra y dicen otra completamente diferente. Con el TDA a veces cuando pues, nos cuesta poner atención, queremos poner atención al pizarrón y pasa una mosca y decimos, ¡ay, qué bonita mosca! Está volando. Y te pierdes, o sea, pero nadie piensa o nadie atienda como tal ese tipo de situaciones. Hoy en día puedo decir que a lo mejor un poquito más, ya estamos un poquito más conscientes, pero aún así A veces pasa. a veces pasa y por lo menos aquí en México Más. pasa más. No Es hay, muy evidente. sí, no hay mucha educación en ese tipo de aspectos. Solo acabamos de hablar de la educación, cómo lo limitan en la educación sexual normalmente los padres. O sea, no permiten que haya
más. Ajá. Igual por el contexto, ¿no? O sea, también no es como nada más tirarle, ¿no? O sea, sabemos que el Pues más bien contexto... también pues, no tienen la capacitación, como habíamos mencionado antes, o sea, la capacitación suficiente como para abarcar todo este tipo de temas Sí, y el cómo saber sobrellevarlo, más que nada. sí, sí, sí. Y cómo ayudas a un niño que tiene problemas también, no sé, por ejemplo, para socializar, o sea, Sí. por ejemplo, conmigo, que llegué, que llegué y no me sabía cómo comunicar, porque como no empataba con mis compañeritos, o sea, ¿cómo ayudas al alumno? Porque, por ejemplo, en mi situación no me ayudaron, o sea, me dijeron como que, tú para allá, tú qué sabes, y al final terminé retrocediendo cuando los demás ya estaban adelantados. Sí, claro. Entonces, yo creo que debería de haber una mejor capacitación en todo caso también, tanto profesores como orientadores, para ayudar en este tipo de problemas y identificar como que, este tiene estas capacidades. Y conciencia. Y conciencia, un montón de cosas. Y otra vez, un montón de empatía. Sí. Pero pues sí. Y lo que una cosa lleva a otra, entonces, lo que mencionábamos, todo está correlacionado. Ajá, está bien encadenado todo. Ajá. Todo es parte de un todo. Sí, de verdad, sí, o sea, todos estamos conectados, ¿no? Eso es algo ya más filosófico. Es en otro episodio. Empiezan a salir luces de nosotros, Claro. así. Te empiezas a elevar. De hecho, estoy flotando en estos momentos. Pero sí, bueno, ahorita mencionaste como algunos problemas que pueden surgir en el aprendizaje, que son pues externos, o sea, como el TDAH, sí. o sea, muchas cosas, ¿no? Discalculia, dislexia. Y hay Bueno, otros más, o sea, sí, hay muchos muchísimos más. más. Sí, Que hay pueden muchísimos surgir. factores que pueden alterar. Sí, hasta familiares, o sea, si un niño llega y antes de que llegara a la escuela se pelearon sus papás, obviamente no va a poner la misma atención. O sea, no hay que pensar que simplemente son algo psicológico, físico, también es, pues otra vez, a lo social, a su entorno. Como dijo Yuli, somos seres sociales. Sí, somos seres sociales y lo que pasa en nuestro entorno social va a Nos va a afectar, afectar, sí. Pues inevitablemente. sí. Y pues igual queríamos también tocar, por ejemplo, ya teniendo esta información, hay cosas que así realmente nosotros sabemos que hacemos que no nos facilitan mucho el aprendizaje, ¿no? O sea, sí hay cosas que también hay que tomar la responsabilidad, no nada más a la parte de la orientación, también nosotros tenemos una parte de... Por ejemplo, nuestro limitante, México. México, El aparte. mayor. No, sí, o sea, sí, la verdad sí influye mucho, pero también nosotros tenemos una gran responsabilidad y nosotros también nos ponemos el mismo límite de México o nos salimos. Y no salimos de México, o sea, sí, pueden dejar, ojalá, pero me refiero a nosotros mentalmente nos ponemos los límites. Sí. Y por ejemplo hay algunos hábitos que dificultan también el aprendizaje. Yo creo que el primero que voy a mencionar, la mayoría de aquí, y no sé por qué es tan común, últimamente lo he visto muy común, la procrastinación. Sí, procrastinar, sí. Pero no sé por qué, o al menos en nuestra generación, yo siento que es muy común. Sí. ¿Todos procrastinan de aquí? Ay, sí, un montón. Esto lo estamos grabando el primero de... De hecho, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos llegado a Procrastinar. Eso. Sí, pero, o sea, sí, todos en alguna cosa, pero como que en esta generación sí se nota Un poquito Bastante. sí, un poquito más de como que, ahorita vemos qué onda, y ya cuando está la última semana. Aunque, ahorita se me lo acabo de, o sea, ahorita que estaba diciendo esto, creo que también afecta mucho que somos la generación de la tecnología. Es algo que Eso yo es también. un poco, Tenemos muchas herramientas que nos facilitan el trabajo para poderlo hacer en, no sé, en 5 minutos, Sí. en poco tiempo. Que Sí, por sí, eso decidimos de que pues lo puedo hacer más al Después. rato Sí, o sí. después. Y es donde lo dejamos. Ajá. Sí. Y tenemos más distractores. TikTok, Sí. TikTok, la verdad, o sea, o Sí, consume Instagram o mucho lo que tiempo. sea, nos emboban, pero así mal, porque justamente estaba pensando ahorita que estabas diciendo tú, de que por qué mi generación, porque yo pienso en mis hermanos, yo tengo hermanos mayores de 30 y tantos años, y ellos la neta, bueno, uno tiene TDAH, entonces él sí procrastina, pero sí, Pero es un podemos asunto justificar diferente. por eso. Pero el otro no, el otro sí es como de, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, y mis papás también eran así, y conozco más personas mayores que lo son. Entonces, creo que sí afecta mucho también el que hayamos crecido en esta era de la tecnología, que todo lo podemos tener tan rápido. Sí, y lo queremos todo rápido, de hecho. Sí, y al igual el entretenimiento nos embobamos, pero machín. Sí. Entonces,
aguas. Aguas Todos con lo tenemos procrastinar. muy inmediato. Queremos comprar algo, lo podemos comprar desde el celular. Sí. Ya Queremos no sé escribirnos en el celular. Sí, entonces ya no es de como- salir, Ajá. buscamos el producto ahorita Sí. desde que. De Sí, hecho, sí, sí. hay hasta aplicaciones donde te llevan por lo del mandado hasta la puerta de tu casa. Entonces, Sí, cierto, Rappi, muchas gracias, Rappi. Y siento que si, o sea, no tuviéramos ya como estas comodidades, o sea, de costumbre, hasta nosotros mismos nos frustramos y como que nos cerramos mucho, Sí. como a las comodidades que ahorita tenemos. Sí. Sí, la Sí, ya nos verdad es acoplamos que sí. demasiado. Sí, nos sentimos seres como inmediatos, que queremos Sí. todo como al instante porque sabemos que lo podemos hacer. Y dormidos, si lo piensan. O sea, seres dormidos en el sentido de que no manches, o sea, ya no piensas. Sí, ¿no? cierto, te lo da. Por ejemplo, está lo de la inteligencia artificial, que si le pones un tema te lo da todo. Sí. Entonces, De hecho, este guión. No se crea. Esto está hecho por inteligencia artificial, no te creas. No se crea. muy bien, maestra. Es falso. No, sí, pero bueno, ese la verdad es que creo que es uno de los hábitos que más ahorita está presente. Sí. Hay muchas técnicas que yo he visto que incluso yo las he intentado de aplicar. ¿Y te ha funcionado? Algunas veces, a veces. La mayor parte de Es que procrastino las soluciones. No, o sea, por ejemplo, hay veces que son como de que tú mismo te recetas procrastinar. O sea, por ejemplo, de que vas a procrastinar nada más 1 hora y luego te vas a poner a trabajar 5 minutos, pero 5 minutos nada más y luego vas a regresar a procrastinar 1 hora. Eso se supone que es para que te desesperes porque dices, no manches, nada más estoy trabajando 5 minutos y luego otra hora tener que... O sea, y tú mismo te desesperas y entras en eso. Eso lo hice y sí me funcionó, pero después ya no lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar. Y así hay y varias hasta toda la técnicas. consulta en inteligencia. Hay varias técnicas o también que te pongas como ciertas metas cortas o así. La verdad es que yo sí les recomiendo que cada quien investigue alguna o varias y las intenten porque sí es preocupante. O sea, Y cada quien con su propio método que le funcione. A ella le funciona eso, yo creo que a mí no me va a funcionar. Yo creo que me voy a estresar y por estresarme me voy a dedicar a completamente procrastinar. Yo sé. o no lo sabes. Bueno, no sé, después Bueno, vamos. cada quien. Pues, Pongámoslo a prueba. y bueno, ya dejando de lado un poquito la procrastinación, otro de los hábitos que también no nos funcionan mucho, pues es la falta de organización. Uy, Que yo creo que también va combinado, pero muchas veces sí la falta de organización, incluso la procrastinamos, si se dan cuenta, todo está combinado. Todo, Sí, todo. pero Otra vez, sí, o todo sea- viene parte de un todo. Ajá, porque realmente pues, o sea, yo creo que incluso la falta de organización nos da ruido mental y eso mismo hace que dejemos la tarea para después o que no le demos lugar a nuestro tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Sí, el no Entonces, tener claro de que, bueno, a tal hora voy a hacer esto y lo voy a terminar más o menos a esta hora. O si no lo termino, descanso a esta hora y continúo con esto. sí. Y para eso la verdad sí les recomiendo que empiecen a anotar sus pendientes. Ujú, Eso yo yo lo he algo que he estado haciendo es como poner, bueno, tengo una aplicación de notas y en esa me suena como una alarma para recordarme de que tal día tengo que hacer tal cosa a tal hora y así. Entonces me ayuda como a estar un poquito más organizada y también a no Procrastinar. Procrastinar. tanto. Ajá. Y bueno, siento que sí ayuda bastante, Sí. porque si el hecho de estar como toda desorganizada, entonces Está sí, feo. Está feo. perjudica mucho. Sí. ¿Debes decir algo bien? No, Ah, muy bien. Yo estoy bien, gracias. Otro de Next. los hábitos que menciona de lo que investigue es estudiar en lugares no muy adecuados. O sea, también creo que sí. muchas veces nosotros mismos nos queremos forzar a estudiar o a hacer las actividades que tengamos que hacer. Solo nuestro anterior salón, o sea, los que nos están viendo, ¿verdad? Que ahorita mismo es el salón. El ruido que teníamos cuando... es que tú todavía no estabas. Pero el ruido era muy... ¿Eran los de arriba? Eran los de arriba. De la eran- entrada. ajá, sí, eran de la entrada. Entonces, un montón de ruido, pues sí, Sí, distrae. sí, Sí, bastante. Entonces eso también afecta mucho. Entonces si tienen la oportunidad de mejorar el lugar en donde vayan a estudiar, háganlo. Si no, también pues unos audífonos, ruido blanco, no sé. Busquen la manera de autoayudarse en pocas palabras para poder ir mejorando en cada aspecto. Sí, primero hay que reconocer pues, qué es lo que tiene uno, ¿verdad? Yo, por ejemplo, procrastino un montón y sí, me falta un poquito de organización, entonces Sí. pues voy a trabajar. Y yo sí, lo digo yo que trabajo con él. Yo también soy así, yo también soy así.
Pero bueno, esos son algunos de los hábitos que no ayudan mucho al aprendizaje. También les traigo algunos hábitos que ayudan al aprendizaje, porque no todo es negativo. Sí, ahorita, no hacerlo. Compañeros. Lo que No se sé, mencionó todo lo antes, anterior. lo contrario a lo anterior. Sí, ya, muchas gracias. Listo. Pues sí, dicho sí. Pero, Es que el primer punto es la organización. Ser organizado. Bueno, es como decíamos, todo es un Todo todo va de es la un- mano. Gracias. Entonces, Es correcto. Si tienes hambre, pues comes. Si tienes sal, pues bebes. Sí. nos convertimos mucho. Es obvio. Somos seres No, sí, pero pues es que vale la mano. Pero pues es que es obvio, o sea, si quieres mejorar, haz lo contrario. Entonces no procrastines, organízate. No, sí, pero pues es que vale la mano. Pero pues es que es obvio, o sea, si quieres mejorar, haz lo contrario. Entonces no procrastines, organízate. Ya dijimos algunas formas en las que te puedes organizar. Por ejemplo, también algo que mencionábamos, menciona aquí, es la participación activa. Muchas veces cuando estamos aprendiendo algo, a veces no participamos y se ha descubierto que el participar activamente, ya sea en las clases o en alguna duda en lo que te estén orientando, eso ayuda a que también te lo quedes más y realmente resuelvas dudas que puedan surgir. O si no estás entendiendo nada, pues pregunta, o sea, no pasa nada. Eso también ayuda mucho a poder facilitar el aprendizaje. Quitarse la pena de preguntar y decir, oye, no entendí esto. Aunque sean 7 veces, digo. No, ni modo. Hasta que entiendas, hasta que Es comprendas. correcto. También la búsqueda de recursos. O sea, si no te está funcionando una cosa, busca otra. O sea, justamente ahorita lo que dijimos de que ya tenemos mucha facilidad de encontrar Sí. muchas cosas, pues es una realidad. O sea, lo podemos hacer, solamente está aquí, el que queramos o no queramos. Sí, pero si algo no te funciona, pues no sigas intentando, lo dijo Einstein. Einstein. Einstein, lo que sea. Solo un loco hace lo mismo pensando que va a tener un resultado diferente. No hagan eso. Yo tratando de convencer a mí, no sé qué. Es broma. yo me personal. No. Chiste local. Y lloro. Vamos a un cuarto porque Regreso roja. Bueno, ya compañeros, mucho jijiji, jajaja. Va, está bien. Bueno, ya casi para cerrar, vamos a hablar un poquito de las diferentes teorías de aprendizaje que existen. No todas, pero sí pusimos una que otra. Y muy resumidas, ¿eh? La verdad. Sí, muy resumidas. Esas se las vamos a leer así como concretamente, como para poder darles ese tipo de información, para que lo tengan también justamente como un recurso. Y luego ya vamos a hacer un diálogo. ¿Les parece? Sí. Por ejemplo, una de las primeras teorías es el conductismo. ¿A qué se refiere el conductismo? Se centra en el estudio de la conducta observable y cómo ésta se modifica a través de los estímulos y respuestas. En contextos educativos, el conductismo se aplica a las enseñanzas programadas, el refuerzo positivo y el diseño de sistemas de recompensas y castigos para fomentar ciertos comportamientos. Básicamente se basa en lo que aprendemos y el cómo lo aprendemos, ¿no? Vaya la redundancia, ya que esto, pues de cierta manera, pues influye el cómo lo estamos comprendiendo y si realmente lo estamos comprendiendo. ¿Sí? Las cognitivistas. Se enfatiza los procesos mentales internos involucrados en el aprendizaje, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. En entornos virtuales, el cognitivismo destaca la importancia de la organización de la información y representación mental y la interacción activa de los estudiantes en el contenido. Prácticamente volvemos a lo mismo, ¿no? El cómo lo comprendemos y si realmente lo estamos comprendiendo, prácticamente se relaciona mucho. Muy bien. Y tenemos otro que es el constructivismo, que sostiene que el aprendizaje sea activo en que los individuos construyen su propio conocimiento. Esto es a través de la experiencia y la interacción del entorno. En el aula del constructivismo se manifiesta el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, esto ya va como más a lo colaborativo que, pues sí, entre su entorno,
que de esta manera haya como esta comunicación. Por otra parte, también está el aprendizaje social, que dice que destaca la importancia de la observación, la imitación y la interacción social en el aprendizaje. En el ámbito laboral, el aprendizaje social se manifiesta en el mentoring y el aprendizaje entre pares y la creación de comunicación de prácticas donde los empleados pueden aprender de las experiencias de otros. Aquí básicamente influye mucho el contexto social en el que se está desenvolviendo la persona, para ayudarlo como a aprender ciertas cosas. También, por otra parte, nos habla del aprendizaje experiencial, que es un aprendizaje basado en la experiencia, donde el aprendizaje se produce a través de experiencias concretas, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Este enfoque es relevante en la formación profesional y en el desarrollo de habilidades y prácticas, que aquí creo que va también mucho de la mano con lo social, que es en base a qué situaciones pasaste y que, en base a esa experiencia, qué fue lo que aprendiste, porque cada uno puede aprender diferentes cosas en base a una misma experiencia. No todos aprendemos de lo mismo. Nice. Me gusta saber. Me gusta. Muy bien. Otro que buscamos es aprendizaje significativo. Ese está propuesto por David Ausubel. Ausubel. Suena como... Ruso. Ah, sí, eso iba a decir. Y yo, como mexicano. Suena bien chilango. Bueno, dice que se enfoca en la conexión de nuevos conocimientos con la estructura cognitiva preexistente del individuo. Este enfoque es relajante en la educación formal y en el aprendizaje autónomo, donde se busca que los estudiantes relacionen la información nueva con sus experiencias y conocimientos previos. Esta verdad se me hace muy funcional porque pues es como de con lo que tú ya tienes en mente, relaciónalo con esto que te estoy enseñando y creo que puede facilitar mucho que te lo aprendas más fácil, ¿no? Bueno, lo entiendas Sí. más fácil. ¿Y cuál otro, amigo? Bueno, ya como último, yo tengo el de aprendizaje por descubrimiento, que es por Jerome Brunner. ¿De qué lado te suena ese apellido? Islandia. Suena como Bruno. Islandia. Islandia, a mí me parece Brunner. Muy chilango. No, como alemán. Ya hablando en serio, suena alemán. Bueno, total. Después lo voy a buscar. Defendió el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la exploración y la investigación. Este enfoque es valioso en la enseñanza de las ciencias y en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Y pues sí, básicamente ese se basa en el que sin saber nada tú te avientes a probar algo y como vas haciéndolo, a ver qué aprendes, a ver qué sale. Es como el de aprendizaje, el de ensayo y error. Ah, Pues lo hago así, a ver qué tal sale. Sí, No, sí. pues lo corrijo, ¿no? Chicle y pega. Chicle y pega. Entonces, por descubrimiento es, lo vas sin saber nada y sales con algo nuevo. ¿Con qué? No sé. Antes de decir las últimas palabras, amiga, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes checar si se sigue grabando? No puede ser, no me digas eso. No, sí tiene que seguir grabando. ¿Sí sigue grabando? Sí. Ah, gracias. Oh, ¡ay, Jesús! Es que eso no lo vamos a editar. Es que a veces nada más te deja grabar por Sí, cierto sí, tiempo. y Y ahorita corta. estaba pensando en eso y dije, no, sí. ¡Qué miedo! Me asustó bien Yo feo. Muy bien, ya. Perdonen. Y ahorita querido todo de público nuevo. hermoso. Bueno, De que solo grabó 2 segundos. sí, con eso se quedaron. No, pues ya, realmente queríamos hablarles un poquito de la orientación del aprendizaje. Ya vimos lo importante que es en muchos ámbitos, la empatía que tenemos que tener, lo importante que es que también se pongan a tutores de resiliencia, como yo lo llamé, orientadores, perdón, mis perritos están ladrando, para poder realmente dar ese tipo de ayuda en diferentes contextos y las diferentes técnicas que puedan existir para mejorarlo, los hábitos que no nos ayudan tanto y pues así. ¿Qué opinan? ¿Qué están haciendo ruido los perros? Me disculpo, Wilson y Maya, mis bebés. Wilson y Maya, invitados especiales de la casa. Ahorita los grabamos. Ahorita los grabamos, bloopers. Sí.
Ah, pero continuando con lo que dijo Karen, pues sí, es de vital importancia que haya buenos orientadores, no solo orientadores así X, que te ayuden a ver diferentes lados de tu vida, tanto lo sexual para ayudar a planificar bien tu vida, saber cómo cuidarte en lo familiar, para saber cómo quieres hacer tu familia, si quieres un hijo, si quieres dos, si no quieres ninguno. En lo escolar, por si tienes algún problema, ya sea de discalculia, dislexia, etcétera, etcétera, para tener ese apoyo, para... Y más que nada en lo personal, para seguir creciendo como Sí, persona. también, obviamente. Y más que nada el poder guiarnos y el saber cómo salir adelante. Sí, de esta manera ser como personas autónomas y ya tener como desde nuestra familia los valores y pues todo lo que influye para no como en un momento de nuestra vida estancarnos y no dejarnos creer solo por una creencia, sino por más cosas, conocer, tener más conocimientos de ahora sí que de todo. Conocimiento es poder. Así es. Sí. Bueno, yo creo que también no solo influye que haya orientadores, o sea, Sí, bueno, sí. sí es muy necesario, pero también siento que los orientadores deberían de tener como que un poquito más empatía, porque vuelvo a lo mismo de los contextos en los que se desenvuelve cada persona, porque pues todo influye, entonces, como decíamos, todo es un todo. Todo es un todo. Entonces, pues sí, no solo es el orientador, sino todo su entorno, para que haya como una buena formación y tenga un buen aprendizaje la persona. Y nuestra responsabilidad también, no hay que echarle toda la responsabilidad a mi querido México, que sí tiene una gran responsabilidad, pero nosotros también podemos pensar y tomar decisiones. Y pues ya, ya chicos, eso sería todo. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos, ojalá les Nos haya vemos gustado. en el siguiente episodio. Ey. Alicia nos va a contar su historia con el amor. Nada que ver con psicología, pero no sé qué te chisme.